Buenas, el día de hoy vamos a resolver la domiciliaria de física, semana 11. Problema 1, de teoría. Proposición 1. El potencial eléctrico en el centro del cuadrado es nulo. Esto es verdadero, ya que si consideramos el potencial respecto a las cuatro cargas, se va a considerar con el signo, anulando el potencial en el centro del cuadrado. Proposición 2. La intensidad de campo eléctrico en el centro del cuadrado es nula. Esto es falso, ya que a la hora de considerar la intensidad de campo eléctrico no se considera el signo y se sumarían los vectores y habría una resultante. Proposición 3. El modo de la fuerza eléctrica sobre cualquiera de las partículas es cero. Si consideramos una partícula y graficamos la fuerza eléctrica respecto de las otras partículas, nos daríamos cuenta que hay una resultante. No sería cero. Problema 2. Nos piden determinar el máximo módulo de la reacción por el plano inclinado liso. En este problema tenemos que analizar en qué momento la reacción con el piso va a ser máxima. Como el bloque lleva adherido una partícula electrizada, la partícula Q le va a ejercer una fuerza eléctrica. En este caso, para que la fuerza eléctrica sea máxima, la distancia tiene que ser mínima. Y va a ser mínima cuando se forme un 90, digamos en un punto P, con respecto al bloque. En este caso, como la distancia es mínima, tendremos la fuerza eléctrica máxima. En este caso, operando sería 24 newtons. Pero tenemos que agregarle 6 newtons extra, que es el peso del bloque. Y ese sí sería el valor de la reacción máxima. Problema 3. Nos piden determinar m en gramos, que es la masa de la anilla. Para este problema tenemos que hacer una demostración sobre la fuerza ejercida por cada partícula en la anilla. Como tenemos una anilla circular, podemos considerar partículas pequeñas alrededor de toda esa anilla. Consideramos una partícula por encima de la anilla que está quieta. Todas las partículas de la anilla le van a ejercer una fuerza eléctrica a esta carga, del cual tendríamos dos componentes, F seno de teta y F coseno de teta, considerando un ángulo. En la horizontal va a haber un vector F seno de teta respecto a cada partícula de la anilla, pero se van a terminar anulando. La carga colgada tiene un valor positivo y la anilla un valor negativo y se van a terminar atrayendo. Por esa razón, los vectores van a ser entrantes con respecto a la partícula colgada. En la vertical tenemos F coseno de teta y en este caso, respecto a todas las partículas de la anilla, se va a terminar sumando todas las fuerzas respecto a las partículas, reemplazando el valor de la fuerza eléctrica respecto a cada carga y operando y factorizando tendríamos que la fuerza eléctrica con respecto a las cargas de la anilla sería K la constante por la carga de la partícula colgada por el coseno de teta por la carga de la anilla sobre la distancia al cuadrado. Esta distancia sale por Pitágoras. R al cuadrado más h al cuadrado nos daría la distancia al cuadrado, que sería la separación de una partícula de la anilla con respecto a la partícula colgada. Y de una manera general demostraríamos que la fuerza eléctrica por una anilla, ya sea una fuerza entrante o saliente, K por Q, que es la carga de la anilla, por la carga de la partícula colgada sobre la distancia al cuadrado. Bueno, después de haber matado algunas neuronas, tendríamos que aplicar la fórmula, reemplazar los datos y aplicar el equilibrio. La fuerza eléctrica sería 0,072, pero eso sería igual a m por 10, que sería la masa por la gravedad. Y la masa nos daría 7,2 por 10 a la menos 3, y en gramos sería 7,2 gramos. Problema 4. Nos piden determinar teta en función de alfa. Para este problema tenemos que usar centro de momento, aplicar torque para el sistema. Con respecto a las fuerzas eléctricas, pasaría por una misma línea de acción. Esto provocaría que, si tomamos centro de momento, tendríamos una misma distancia para las dos fuerzas eléctricas y como son iguales en módulo, se eliminarían. Con respecto al momento de la fuerza de gravedad de las cargas, tendríamos por resolución de triángulos L seno de alfa y 2L seno de teta las distancias perpendiculares a las cargas. A la hora de igualar momento horario con momento antihorario tendríamos mg L seno de alfa igual a mg 2L seno de teta, donde seno de teta sería igual a un medio de seno de alfa. Aplicando arco seno, tendríamos que teta va a ser igual al arco seno de un medio seno de alfa, pero el arco seno sería lo mismo que seno a la menos 1. Problema 5. Nos piden determinar el módulo de la intensidad del campo eléctrico en P. Es un triángulo equilátero y tendríamos que la resultante con respecto a los dos vectores va a tener un ángulo de 120. Estos dos vectores son la intensidad del campo eléctrico con respecto a una carga, pero tienen el mismo módulo, haciendo así que la intensidad de campo eléctrico va a ser igual a la resultante por el ángulo de 120 grados.
Problema 6. Nos piden determinar la cantidad de carga de la partícula asociada a la gráfica. En el eje X tendríamos dos puntos, menos uno y 2, y la distancia entre esos dos puntos sería 3 metros. Estos 3 metros van a determinar la intensidad de campo eléctrico con respecto a la partícula. Y en el gráfico, en el eje Y, tendríamos 4 por 10 al cubo Newton por Coulomb. Y de la ecuación de la intensidad de campo eléctrico es igual a K por la carga sobre la distancia al cuadrado, reemplazaríamos los datos y tendríamos que la carga va a ser igual a 4 microcoulomb. Problema 7. Nos pide determinar a modo la intensidad del campo eléctrico sobre el punto P. La carga 1 va a ser positiva por tener líneas de fuerza salientes y la carga 2 por tener líneas de fuerza entrante va a ser negativo. Sabemos que la carga 1 entre la cantidad de líneas salientes va a ser igual a la carga 2 sobre la cantidad de líneas entrantes. Operando tendremos que la carga 2 va a ser 36 por 10 a la menos 6. Por la intensidad del campo eléctrico sobre el punto P, tendremos que sumar la intensidad con respecto a la carga 1 y la carga 2. Aplicando K por la carga sobre la distancia al cuadrado dos veces, tendríamos que la intensidad de campo eléctrico sobre el punto P es igual a 90 por 10 a la 5. Y nos piden en 10 a la 5 Newton por Coulomb. Problema 8. Nos piden la aceleración que va a adquirir la partícula. En el eje horizontal tendríamos un vector sobre la fuerza eléctrica. Y en el eje vertical, con respecto a la partícula, tendríamos la fuerza de gravedad. La fuerza resultante sobre esas partículas sería la fuerza de gravedad al cuadrado más la fuerza eléctrica al cuadrado. Y operando tendremos que la fuerza resultante es 0,17. Y aplicando fuerza resultante es igual a masa por aceleración por la segunda ley de Newton, tendremos que 0,17 es igual a 8 por 10 a la menos 3 por la aceleración, donde la aceleración nos saldría 21,25 metros por segundo al cuadrado. Problema 9. Nos piden determinar la máxima rapidez que va a adquirir la partícula. La rapidez que va a adquirir la partícula va a ser en el punto más bajo. De datos nos dicen que el campo eléctrico es menos 10 elevado a la 6 newton por coulomb con el vector unitario j, que sería para abajo. En velocidad podemos aplicar trabajo neto es igual a la variación de energía cinética. El trabajo neto va a ser el trabajo de la fuerza eléctrica más el trabajo de la fuerza de gravedad. Y la variación de energía cinética va a ser igual a solo la energía final, porque parte del reposo de la partícula y no tendría energía cinética inicial. Donde comienza la partícula y el punto más bajo tendremos 60 centímetros, de los cuales en metros van a ser 60 por 10 a la menos 2 metros. Operando tendremos que la velocidad máxima de la partícula sería 6 metros por segundo al cuadrado. Problema 10. Nos piden determinar el periodo de oscilación de la partícula. La fuerza eléctrica va a ser igual a 10 a la menos 2 newton y la fuerza de gravedad con respecto a la partícula va a ser 1 sobre 64 newton. Como tenemos una fuerza eléctrica para arriba y una fuerza de gravedad hacia abajo, podemos considerar que la diferencia de estas dos va a ser una gravedad efectiva, que sería como la fuerza resultante, de lo cual tendremos que la gravedad efectiva va a ser igual a la fuerza de gravedad menos la fuerza eléctrica. Y operando tendremos que la gravedad es igual a 3,6 metros por segundo al cuadrado. Y reemplazando en el periodo es igual a 2pi por la raíz de la longitud de la cuerda sobre la gravedad, tendremos que el periodo de oscilación de la partícula sería pi tercios. Problema 11 de teoría. Sobre potencial eléctrico, la preposición 1 nos dice, nos indica cuánta energía potencial por la unidad de carga habrá en un punto donde se ha generado un campo electrostático. Esto es verdad ya que tenemos una ecuación que nos dice que el potencial eléctrico es igual a la energía potencial eléctrica por la cantidad de carga, que sería lo mismo por unidad de carga. Preposición 2. No depende de la carga de prueba ubicada en el campo eléctrico. Eso también es verdad, ya que en la ecuación de potencial eléctrico no se considera la carga de prueba. Preposición 3. Siempre es positivo. Esto es falso, ya que en la ecuación se puede considerar con signo positivo o negativo. Problema 12. Nos piden determinar x sub 1. En el eje X tenemos tres puntos, menos x sub 1, 10 y 15. En la asíntota de la gráfica va a estar la carga, y la distancia que va a separar a 10 y a 15 va a estar dada por 10 más x sub 1 y 15 más x sub 1. El potencial del campo va a estar dado por K por la carga sobre la distancia. Y en la gráfica nos dicen que el potencial en 120 va a ser igual a K por Q sobre x sub 1 más 10, que es lo que hemos calculado.
Con respecto al 90 va a ser igual, solo que la distancia va a ser x sub 1 más 15. Tenemos igual, constante por carga. Al igualar tendríamos que x sub 1 son 5 centímetros. Problema 13, admisión UNI 2009-2. Nos piden x en centímetros. Como el campo eléctrico en el punto P es 0, se va a tener que igualar el campo eléctrico con respecto a la carga 1 y la carga 2. Operando tendremos el valor aproximado de x, que es 24,14 centímetros. Problema 14. Nos piden determinar la carga Q3 en microcoulomb de tal forma que el campo eléctrico en el vértice P sea horizontal. Para que el campo eléctrico en P sea horizontal, la carga Q3 va a tener que ser entrante. El valor que va a tomar va a ser negativo. Por lo tanto, la carga Q2 es saliente. Y si aplicamos resolución de triángulos, tendríamos que en el eje Y, el eje vertical, tendríamos E sub Q2 seno de teta. Este vector va a tener que ser igualado con el vector EQ sub 3 para que la resultante sea horizontal. A la hora de igualar estos valores, tendremos que K por Q sub 2 seno de teta sobre 17L al cuadrado va a ser igual a K por Q sub 3 sobre 8L al cuadrado. Por geometría, el seno de teta va a ser igual a 8 sobre 17. Reemplazando los datos, tendremos que la carga Q3 va a ser igual a 5,12 por 10 al menos 4. Dándole forma, tendremos que 512 por 10 al menos 6 va a ser la carga 3. Pero como es un vector entrante, va a tener signo negativo. Problema 15. Nos piden determinar el potencial eléctrico en el vértice P. El potencial eléctrico en el vértice P va a ser la suma de potenciales con respecto a las 5 cargas. Con geometría podemos hallar la distancia con respecto a la carga negativa, menos Q, y la carga positiva más Q. Su distancia sería la diagonal menor del hexágono regular. La diagonal mayor sería 2L con respecto a la carga menos Q. Operando tendríamos que el potencial en el punto P sería 3K por Q sobre 2L. Operando tendríamos que 1,5K por Q sobre L sería el potencial eléctrico en el vértice P. Problema 16. Nos piden determinar la energía potencial eléctrica del sistema. Con respecto a la carga Q1 tenemos una fuerza eléctrica que va a ser igual a la tensión. Por otro problema la tensión es 1,8 newtons. Igualando con la fuerza eléctrica tenemos que el producto de cargas va a ser 1,8 por 10 a la menos 11. La energía potencial eléctrica está dada por K, que es igual a 9 por 10 a la 9, por el producto de carga sobre la distancia. Reemplazando valores, tendremos que la energía potencial eléctrica del sistema sería 0,54 joules. Hasta aquí el video de hoy. Si tienes alguna duda o problema que quieres que resuelva, te invito a comentar abajo en los comentarios. Y muchas gracias por ver.